Programa patrocinado por Sofati y Glasur, con la colaboración de Mama Rumba Brand. Muy buenos días. Son 3 los minutos que pasan de las 12 de este mediodía y seguimos con los directos de Teleelch. Después del día a día, desde las 9 de la mañana, continuamos hasta la 1 de la tarde. Lo vamos a hacer entre amigos y en este caso vamos a empezar entre amigas y lo hacemos además tratando un tema muy importante y que está, ojalá no estuviera tan de actualidad como lo está, pero vamos a tratarlo porque justamente dentro de un mes tendrá lugar, se celebra el Día Mundial de la Acción contra los TCA, que son los trastornos de conductas alimentarias o alimentarias, lo he dicho bien. Y le pregunto ya, os voy a presentar a las dos visitas que tenemos hoy en el programa. Ellas son Ainhoa Castillo, es nutricionista del Centro CREA. Buenos días. Buenos días. Y también tenemos a Yolanda Quiles, psicóloga también y profesora de la universidad. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días. Vamos a empezar comentando, por quien no lo tenga muy claro, ¿qué es esto de adicción contra los TCA? De acción contra los acción TCA. Contra los TCA, perdón. Bueno, pues es un día en el que tratamos de conmemorar pues la existencia de estos problemas de salud, que son problemas de salud de salud mental grave, bastante importante, con una prevalencia bastante elevada en la población, y los cuales necesitan pues unos tratamientos especializados, intensivos y lamentablemente pues muchas veces largos hasta que las pacientes o las personas afectadas con este problema de salud pueden decir que están recuperadas. Sí, claro, porque has dicho las pacientes y has rectificado enseguida. Esto no va de género, no. Igual pasa a hombres que a mujeres, chicos, chicas, ¿verdad? Exacto. A ver, normalmente la mayor prevalencia es en mujeres adolescentes. Ese es el rango de edad, la adolescencia, y el género es mujer. De hecho, de 10 personas con un problema con un trastorno alimentario, 9 son mujeres y 1 es hombre. Entonces claro, es un problema más prevalente en las mujeres. Y también es cierto que no hay edad, porque a pesar de que la mayor prevalencia se da en las adolescentes, tenemos también muchos casos de personas adultas con un trastorno alimentario y de niñas y niños preadolescentes también que desarrollan este problema de salud. Ainhoa, tú como nutricionista además, ¿cómo tratáis este tema? Es verdad que el trabajo para un tratamiento contra los TCA es interdisciplinar. Contamos, ¿no? Debe haber tanto psicólogos, nutricionistas, incluso psiquiatras en algún caso, y en mi caso como nutricionista abordamos sobre todo la parte alimentaria, ¿no? A lo mejor somos el primer canal, ¿no? En una renutrición, si es necesario, ¿no? Si contamos con un bajo peso o no, o perder todo este miedo a algunos alimentos, etcétera, y ya después poder de lleno tratar, ¿no? con los psicólogos. Supongo que es importante esa detección, ¿no? Pronto, ¿no? Una detección precoz del problema. ¿En qué debemos fijarnos? ¿Cuándo tiene uno un problema de este tipo? Yo aquí me gustaría hacer un matiz, que hoy mismo estábamos en una reunión y ha ocurrido. Muchas veces confundimos trastorno alimentario con personas muy delgadas, y la imagen que tenemos de una persona con un trastorno alimentario solamente tenemos como muy representado lo que es la anorexia, pero trastorno alimentario puede haber en una persona con un peso, con normopeso, o incluso con una persona con sobrepeso. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? No solamente en el peso, por eso decía, porque muchas veces existe esa confusión, incluso en profesionales que acuden a veces las personas a buscar ayuda, y como no las ven delgadas, pues piensan que no hay un trastorno alimentario. Entonces eso, que vaya siempre por delante, no solo las personas delgadas tienen un trastorno alimentario. Entonces, no solamente nos tenemos que fijar en si ha habido una bajada de peso, porque puede ser que la haya o no, sino empiezas a observar que la persona empieza a tener miedo a comer cierto tipo de comidas que antes las tomaba sin ningún tipo de problema. Entonces empiezas a observar pues, que elimina de su alimentación alimentos que ella considera pues, que tienen un aporte calórico más alto. Empieza a evitar situaciones que implican comer.
puedes observar también que pues, comentarios o malestar con respecto a su cuerpo, a su figura. Puedes observar también que a veces hay una actividad física desmesurada que antes no la había. Yo el problema que veo en la sociedad actual es que todos estos síntomas pasan muy desapercibidos, porque claro, ahora pues hay como una corriente de que hay que comer muy sano, muy saludable, hacer deporte, hay que hacer deporte, hay que cuidarse mucho, el ejercicio es muy importante y tal. Entonces todo esto está muy normalizado. Entonces claro, detectar que una persona, que un adolescente está en el gimnasio haciendo muchas horas porque quiere pues a lo mejor reducir peso o muscular más o tal, es más complicado detectarlo, y hace unos años esto era mucho más fácil, igual que comer. Yo siempre lo digo, los padres y las madres cuando llegan a consulta les resulta difícil haberlo detectado porque, claro, si su hija de repente, cuando ellas iban a recogerla al colegio por la tarde, ellas les llevaban un bocata de mortadela, y de repente la niña dice, no, ya no quiero un bocata de mortadela, ahora quiero que me traigas unas barritas de esas que hay light y agua, o he pensado que un yogur desnatado y esto. Entonces los padres normalmente pues esto dicen, pues bien, pues mejor, no pasa nada, y bueno, y es sentido común, no pasa nada, más sano. Y claro, eso es muy difícil de detectar, pero claro, cuando empiezas a observar de que ya no es solamente es que ha cambiado la merienda, no es que ahora resulta que le hacíamos el pollo rebozado para cenar, ya no lo quiere rebozado, ahora ha dicho que lo quiere a la plancha y que no pongamos nada de aceite. Ahora ya, el otro día en el cumpleaños del papá observé que ya no probó la tarta, entonces tienes que ir un poco sumando, pero claro, ahora pasa todo mucho más desapercibido que antes. Yo siempre lo digo, si yo en mi edad le hubiese dicho a mi madre, cuando me recogía del colegio, que no quería el bocata de chorizo, que quería que me trajera una barrita tal, primero creo que ni existía, y segundo que me hubiese mirado qué le pasa a esta niña, no me traigas el bocata de nocilla y tráeme un yogur desnatado. Enseguida hubieran saltado a leer. Pero claro, con todo esto que nos has contado, también yo estoy pensando, vale, si ocurre todo esto, pero come, sí puede ser, a ver, eso no sería tan grave, ¿no? Porque ha cambiado su forma de comer, evita alimentos grasos, está quitando un poco el azúcar, está haciendo deporte, pero está comiendo. También debemos estar alerta, aunque esté comiendo y comiendo bien, porque se puede cuidar uno y comer muy bien, ¿no? Claro, claro, hay que observar más cosas. Claro, ya no solamente porque los trastornos alimentarios no solo van de comida, pero se manifiestan con comida. Entonces tienes que observar cómo está ella o él, cómo se sienten con respecto a su cuerpo, qué comentarios hacen, si evitan, por ejemplo, cosas que antes hacían, vale, está bien que nos estamos cuidando y tal, pero de repente han quedado todas las amigas, que yo siempre iba, han decidido que van a cenar en un kebab o que van a cenar en el burger, y yo, sábado tras sábado, pongo una excusa, no, yo voy después, yo voy luego, no, yo es que ya he cenado, tal, ahí hay un problema. O cuando comen algo que creen que no tendrían que haber comido y empieza a haber un sentimiento de malestar o de culpa. Comentarios que haga con respecto a ella. Y luego también hay muchos cambios. Cuando una persona empieza a restringir su alimentación por debajo de los requerimientos nutricionales que necesita, eso también empieza a sentirse a nivel biológico, y empiezan a estar más tristes, más irritadas, más enfadadas, más obsesivas, más rígidas. Muchas veces se centran ahí en los estudios, empiezan a fallar otras cosas que ya no solamente es comida. Entonces es como ir sumando cositas. De todas formas, yo siempre digo que los trastornos alimentarios no son difíciles de detectar, lo realmente difícil es de tratar. Es ir a por él. Ahora hablamos también de ese tema, pero como ha comentado ella, esos requerimientos nutricionales, cuéntanos un poquito cuáles son unos requerimientos nutricionales saludables, sin irnos a comer súper sano, ni tampoco todo lo contrario, ¿no? Un equilibrio. Claro, al final, si nos ponemos a contar, ¿no? A hablar incluso de calorías, sí que podemos decir, wow, ¿no? Yo tengo que ponerme a contar, a medio medir, simplemente con tener el simple hecho de algo equilibrado, variado, ¿no? Que aporte proteínas, hidratos de carbono, las grasas necesarias, ¿no? Y que haya aporte de verdura, fruta, con todo eso estaríamos hablando de una alimentación saludable, sin tener, ¿no? De decir, pues a lo mejor esta grasa la quitamos porque las calorías, sin necesidad de nada de eso, simplemente, ¿no? Si hablábamos de una dieta mediterránea, es que es lo más
bueno que podríamos obtener. De la que se ha hablado toda la vida, Ajá. la dieta mediterránea, es una de las más saludables. Sin tener que mover muchas cosas más, ¿no? Tenemos el pescado necesario, las carnes, frutas, verduras, todo eso es lo que de verdad nos aporta algo saludable. Pues eso son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. También es importante ver el tiempo que se comparte, ¿no? Porque claro, con los menores compartes más tiempo, pero cuando ya llegan a una edad más adolescente es más difícil a lo mejor incluso de ver ciertas cosas, porque igual sale con las amigas, pero tú no sabes si ha comido o no ha comido, si ha cenado. Cuando ya son más mayores, si estás trabajando, a lo mejor tampoco coincides mucho a las horas de... El estilo de vida actual no favorece nada que podamos detectar, porque hace muchos años normalmente estaba la madre o la abuela en la casa y comías en la casa, y tú sabías lo que hacían. Ahora y cocinaban ellas, y ahora muchas veces ellas se levantan, a veces ya los papás ya no están en casa o están trabajando, no sabemos si ha desayunado o no. A veces ellas simulan como que han desayunado, preparan un vaso, tal. Luego los almuerzos tampoco sabemos si los han tomado. De hecho, muchas veces los familiares se enteran en la escuela, porque en la escuela se han enterado porque las compañeras han avisado de que han observado que su amiga se guarda el bocata o que lo tira. Y entonces tampoco, y luego a la hora de comer muchas veces les dejan la comida ahí preparada para que cuando lleguen esté, pero tampoco sé si ha comido o no. Entonces, claro, pasan una gran parte del día en el que no tenemos conocimiento de si se han hecho las tomas necesarias o no. Claro. Y claro, ese es un problema. Y de hecho, el hacer una comida en familia se ha demostrado que es un factor protector muy importante en los trastornos alimentarios, porque la hora de la comida, no solamente por el hecho de observar y de ver, sino pues es un momento también de reunión, de compartir, y bueno, y al mismo tiempo también observa si han habido cambios, si ya no toma esto, ya no toma lo otro, y pues me he dado cuenta que la ración, que me ha dicho que ella ahora se cocina lo suyo, no sé, te da tiempo a interactuar y a observar y ver si han habido esos cambios. Por lo tanto, también imagino, decimos, ¿cómo darte cuenta? Pues si no estás, porque no puedes estar todo el tiempo observando en las distintas comidas o que se llevan o se desayunan, pues quizás más lo que decías, observar ese ánimo, ¿no? El ánimo de tus hijos, de si está cambiando, de que a veces decimos, es que es adolescente, si es que es normal, o es que está pasando por un mal momento, tampoco me quiero, a veces pecamos de no entrometernos demasiado, ¿no? De no querer invadir el espacio de nuestros hijos. Y bueno, pues según en qué momento igual tenemos que entrar y preguntar, ¿no? Sí, no pasa nada y estará muy bien que se haga. Sí, sobre todo pues eso, observar cómo están a nivel anímico, si han cambiado hábitos que antes hacían y ya han dejado de hacer, si, como he comentado antes, si de repente te las ves que tienen interés por subir, ya nos cogen el ascensor, ahora subimos las escaleras, ya no quiero que me lleves al cole tú, yo me voy andando. Empiezan a aumentar la práctica de actividad física, eso también es una señal, y sobre todo cuando dejan de hacer cosas o evitar ir con amistades cuando hay comida por delante. Claro. Has mencionado a los amigos, el colegio, el instituto, la universidad incluso, has mencionado a los amigos. Yo también hay que tener en cuenta que quizás se den cuenta antes, valga la redundancia, los amigos de que algo está pasando, que uno mismo, que los padres o los familiares, por aquello de que hablamos, que a veces pasan como más tiempo con ellos, más horas, más confidente todo entre ellos, quizás se den más cuenta. Eso por un lado, y por otro, importante lanzar también el mensaje a los amigos y a las amigas. Si detectan algo, que lo comuniquen a quienes ellos consideren, bien a alguien del colegio, a una profesional como es tu caso o el tuyo, Ainhoa, o incluso a la familia, ¿no? Claro, a ver, el código de amistad ahí se rompe y es lo que muchas veces temen, y por eso a veces tardan en decirlo, porque temen pues delatar o revelar algo que su amiga lleva en secreto. Pero es cierto que al final, cuando la están viendo que no está bien, que está triste, que no está como siempre, son ellas y ellos los que hacen muchas veces la llamada. A lo mejor se lo transmiten a su madre para que la madre llame, o directamente a la madre, o hablan con algún docente del centro para que sean. Y muchas veces lo sabemos, y llegan,
eso, o los orientadores y las amistades los que primero dan la primera voz de alarma. Entonces sí, si son amigos o amigas y realmente esa amistad la valoran y la saben, que ayuden. Claro, porque al final la vas a ayudar o lo vas a ayudar y terminarán agradeciendo tu intervención, sí. y a veces seguramente no hará falta ni que se identifique, ¿no? A quien ha dicho, oye, cuidado, estoy viendo algo, por favor, no decir, pero ya estáis alerta, ¿no? Ya en el colegio o en el instituto o en casa ya están un poquito alerta y están controlando más esos cambios de hábito. Bueno, hemos comentado ya una primera parte, vamos a por la segunda, que es cómo se trata todos estos temas. ¿Cómo empezáis a tratarlo? Bueno, pues normalmente lo primero que se hace siempre cuando llega alguien a su primera sesión es empezamos a evaluar, y evalúan las diferentes profesionales. Se hace una evaluación desde el plano psicológico, a nivel nutricional, para ver cómo se encuentran, cómo está, si necesita, si a lo mejor hay un bajo peso y es necesario tal, o no, a lo mejor no hay un bajo peso, pero hay mucha conducta de compensación o mucha conducta de impulsiva, a lo mejor de atracón, etcétera. Entonces se evalúan, ¿vale? Se hace una evaluación también a nivel médico, y a partir de ahí pues se establecen unos objetivos de tratamiento, y en función de cuáles sean los que ella necesite, pues empezamos a trabajar con ella. Todo va a depender si se trabaja como si dijéramos en un servicio externo, con una consulta externa, o en ambulatorio, como llamamos aquí, en función de la gravedad que presente la paciente. Si es una persona que se la pueda tratar a nivel de consultas externas, en los cuales acude a consulta y se le atiende, y después pues se trabaja con ella, se le dan pautas para que pueda realizar pues una serie de cambios, y los puede hacer mientras está en casa, estupendo. Pero hay muchas ocasiones en las que la enfermedad no permite que eso ocurra, pues hay mucha obsesividad, hay mucho miedo, hay mucho malestar, a lo mejor hay un estado de ánimo muy bajo, entonces ves que la evolución no está siendo la que toca, entonces se planifica un tratamiento algo más intensivo, que le dé a ella estructura, con más apoyo, y se hace en muchas ocasiones un ingreso en hospital de día. ¿Y en tu caso, Ainhoa, cómo lo tratáis? En el caso nutricional, ¿no? Desde esa evaluación, al final, ¿no? Con mucho trabajo conjunto con los psicólogos, vemos cómo empezar, ¿no? O tanto a renutrir si es necesario, o simplemente, ¿no? Poner en marcha unas tomas, ¿no? O ingestas diarias mínimas, ¿no? Oye, las 5 comidas, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, que sean lo suficiente para poder tener, ¿no? una alimentación saludable, y con esto poder ir moviendo, modulando, incluso, ¿no? Flexibilizando, para que el paciente pueda estar al final en una recuperación total. Fíjate, me viene a la mente algo que has dicho ahora, una ingesta excesiva también, porque hemos hablado de no comer, dejar de comer o cambiar qué se come, pero también existe todo lo contrario, que también debemos estar alertas en nuestros hijos, etcétera. Lo que hacen es darse atracones. Ahí también tenemos que prestar mucha atención, Muchísima atención, porque un episodio de sobreingesta o atracón conlleva también un sentimiento de malestar, una culpa grandísima, y o sea, es que son personas con un trastorno alimentario igual o más graves que las personas con una anorexia, que es como la representación más habitual, más generalizada que tenemos de un trastorno alimentario. Y sí, incluso muchas veces las personas con un patrón alimentario más restrictivo, que observas que hay mucha restricción, también es posible que haya en algún momento determinado un episodio de sobreingesta. Y los episodios de sobreingesta también hay que abordarlos y hay que tratarlos, porque forman parte de toda la sintomatología del problema. También imagino que para la persona que está sufriendo el trastorno no debe ser fácil admitirlo, ¿no? Decir, bueno, pues sí, el proceso hasta llegar ahí igual. Claro, no les resulta fácil admitirlo y tienen mucho miedo al tratamiento, porque claro, ellas entienden que el tratamiento va a implicar hacer algo que es lo que más miedo les da, que es comer, o comer de una forma estructurada, normalizada.
Entonces, ellas cuando llegan a sesión, a consulta, están muy ambivalentes. Hay una parte suya que saben que esto no está bien, que se encuentra muy mal, que están cada vez más tristes, más apagadas, que hay cosas en su vida que ya han dejado de funcionar, no solamente la parte alimentaria, sino a nivel social, a nivel académico, tal. Y esa parte saben que está ahí, pero luego tienen otra parte, y eso es cuando ya están, pues está la enfermedad, están muy enfermas, que tienen mucho miedo también a iniciar el tratamiento. Entonces, de hecho, muchas veces las primeras sesiones en las que se trabaja con ella, se trabaja la motivación para, o sea, la conciencia de enfermedad, que haya mayor conciencia de enfermedad, porque al final el trastorno alimentario hay algo que lo mantiene y que también les da a ella, ¿no? Claro. Es esa sensación de que controlo, aunque al final es un pseudocontrol, eso yo controlo la alimentación, controlo lo que como, controlo mi peso, controlo mi vida, hay algo que puedo controlar, ¿no? E intentan controlar eso que necesitan controlar, que no pueden controlar a través del cuerpo y de la comida. Entonces, que en realidad no lo controlan. Nada, es un pseudocontrol, al final es un descontrol, eso les porque claro, a es algo que empezaron controlando ellas, pero que acabó controlándoles a ella. Claro. Algo cuando ellas decidieron que esto no lo iba a tomar, porque no quiero tomarlo, pero de repente hay un momento en que quieren tomarlo, pero no pueden. El trastorno alimentario, yo siempre digo, la comida para ellas es como si a cualquiera de nosotros nuestro mayor temor, nuestro mayor terror. Si ahora dijera, ¿qué te da a ti más miedo? Pues yo, mira, encontrarme aquí con un tigre de Bengala. Pues para ellas, que estuviera aquí ahora en el plato un tigre de Bengala es como sentarse cada día en el plato. Claro. Entonces, hay mucho miedo a lo que implica para ellas comer. ¿Qué significa para ellas comer y qué puede pasar si ellas comen? Entonces, no solamente es, no, que te vas a recuperar, que ya verás que tal. No, es que para ellas comer implica muchas cosas y recuperar, recuperar su alimentación, peso, tal, implica muchas más cosas que van más allá del número de la báscula. No, yo imagino que os encontráis con muchos casos, ¿no? Por desgracia, pero que también imagino que se recuperan, ¿no? Quiero pensar que el 100%, ¿no? De las personas, no. Vale, un porcentaje, dame un porcentaje. Pues el porcentaje no es muy alentador, no es tan alentadora, nosotras lo deseamos, pero bueno, la evidencia lo pone así y toda la revisión de la literatura lo pone en los porcentajes de recuperación son altos, pero no son el 100%. A nosotras nos encantaría que todas las pacientes que acuden a nuestro centro o a cualquier centro, que supieras que van a tener un pronóstico antes o después, pero van a tener un pronóstico positivo. Pero no es así siempre. Y de hecho se sigue investigando, se siguen testando tratamientos porque hay muchas cosas que hay que mejorar. Y luego es que el trastorno alimentario rara vez, o sea, en adolescentes a lo mejor sí, pero rara vez viene solo, muchas veces trae mucha comorbilidad, muchos otros problemas de salud acompañándole. Entonces empiezas abordando muchas veces un trastorno alimentario, pero el trastorno alimentario era un poco lo que emergió, lo que se vio y te quedas trabajando en la punta del iceberg, sí, ¿no? te quedas trabajando bajo muchas veces. Me encantaría seguir charlando con vosotras más tiempo porque este es un tema esto último que de verdad yo pensaba que bueno, pues si no todos, que hay un porcentaje elevado, ¿no? Que pues no, todo lo contrario. Vamos a lanzar un mensaje bueno, también a esas familias, porque yo como madre, por ejemplo, si algo así le pasara a mi hija y no lo detecto y no consigo ayudar, porque al final tú te sientes mal, ¿no? La familia, pues también se siente mal en el sentido de que no he detectado, cómo no pude darme cuenta, cómo que no he ayudado suficiente y a veces se escapa nuestro control. Entonces, que estemos alerta y sobre todo, yo sé que últimamente se dice mucho, pero dejemos de hacer alusión al cuerpo de nadie, bien sea mejor o peor, qué guapa estás, que no, hombre, qué guapa estás lo puedes decir o qué guapo estás, pero el hecho de hacer alusión exactamente a ay, pues estás más delgadita, qué mona te veo, o has perdido mucho peso, o uy, bueno, mi yaya solía decirme que estaba más guapa cuando cada vez que mi yaya me decía qué guapa estás, eso porque había cogido peso. A ella le gustaba vernos más rollizos, pero bueno, eso queda muy atrás. Entonces, lancemos un mensaje un poco más alentador de que estemos atentos, ¿no? A lo que pueda pasar y que no nos frene el decir, es que soy amiga de, y si abro la boca la voy a perder, ¿no? Esto es muy importante. No sé si tienes algún mensaje para... Sí, ¿no? El poder al final ayudar desde ese punto, porque, ¿no? Como hemos dicho, si al final somos amigos, ¿no? O nos importa la persona
qué mejor que ayudarle desde ese punto para una recuperación. Hay que hacerlo. Y luego, si como padre, como madre, si en algún momento sospechas que tu hija o tu hijo puede tener un trastorno alimentario, lo mejor que se puede hacer es buscar ayuda profesional, porque es un problema de salud mental y necesita un tratamiento especial. Entonces, muchas veces lo que le ocurre, muchas de estas pacientes son niñas que van bien en la escuela, que tienen amigas, que no tenían sobrepeso, que venían de un peso normal. Entonces, muchas veces los padres y las madres pueden estar observando algo, pero pueden pensar: no, esto no le está pasando a mi hija que va con los valores que tiene mi hija está bien, si es muy estudiosa, si es muy responsable, tal, porque muchas veces se piensa, esa falsa creencia de que el trastorno alimentario, pues que tenías que tener sobrepeso, que tú lo que quieres es perder peso y adelgazar. Es que no es así. Entonces, muchas veces hay esa resistencia a ver que esto, que es una enfermedad, porque los trastornos alimentarios muchas veces se ven como una enfermedad está muy estigmatizada, de niñas tontas que quieren estar delgadas, y es que esto no va de niñas tontas que quieren estar delgadas, son personas que han desarrollado una enfermedad, que es un problema de salud mental grave. Entonces, claro, una madre o un padre a su hija lista, inteligente, tal, no pueden pensar que mi niña tonta quiere ser modelo. Es que mi niña tonta ni quiere ser modelo y tal, porque esto no va de esto. Pues vamos a estar atentos a todo eso. Yo os doy las gracias de verdad a Ainhoa Castillo y también Yolanda Aquiles, nutricionista y psicóloga y profesor también de la universidad, codirectora, ¿no?, del Centro GEA, los dos. Hay que ponerse en manos de profesionales ante la más mínima sospecha, porque yo entiendo que es muy difícil una madre decirle a una hija: a ver cómo abordas el tema también, ¿no? Es importante ir a profesionales y que nos orienten también cómo abordarlo desde un principio. Bueno, pues gracias. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Pues así hemos comenzado este programa entre amigos, pero queda todavía un ratito más de este espacio en el que también vamos a ir. Nos vamos casi de boda, sí, porque nos vamos de eventos. Y lo vamos a hacer en tan solo unos minutitos, a la vuelta de publicidad.